Hola a todos. Good afternoon. En esta ocasión voy a tratar de hablar un poquito de repente en inglés porque tenemos un YouTube Live en inglés. I know that my English is not perfect. I'll do my best. Quisiera primero que nada explicarles la forma de cómo poner traducción simultánea al español a toda la gente que quiere escuchar la plática en español. Si están en la computadora, abajo, del lado derecho hay un mundo donde dice interpretación y le dan clic en español. En el celular hay 3 puntitos donde dice más, dice interpretación de lenguajes, le aprietan y le dan español. Es muy importante que sepan que de igual forma van a escuchar también a Nissim Black atrás para que no me escriban por WhatsApp que se escucha. Sí, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo sé que se escuchan las dos, pero siempre el traductor se escucha mucho más fuerte y normalmente se escucha muy bien. Tenemos YouTube Live en inglés completamente y tenemos Tutorial TV en español para la persona que se le dificulte escuchar por aquí por Zoom. So first of all, I would like, as always, to thank Hashem for this great opportunity every Sunday to have por toda esta oportunidad los domingos que tenemos miles de personas escuchando temas de interés que llegan a su corazón. Yo quiero agradecer a mi equipo de Share Chesed, un gran equipo que hace todo posible con la ayuda de Hashem, claro. Quiero agradecer a los difusores que son los que nos hacen llegar a cada lugar. Si no llegamos, ellos se aseguran de estar ahí. Si quieren ser parte de nuestro equipo y ayudarnos a alcanzar a más gente y hacer que la gente que cambie su vida, por favor, pónganse en contacto conmigo. Me gustaría agradecer a todos ustedes por estar aquí cada domingo, por compartir las historias que podemos hacerlo en otro domingo. Me quiero agradecer a Aaron Fogelstone, que él es el director de Nissim Black. Y nos ayudó con todo. Quiero agradecer a Abraham Cohen, el traductor. Y les voy a decir que cuando terminemos con las palabras de Nissim, les vamos a poner un video. Un video es un videoclip de sus sentimientos cuando él alcanzó a Dios. Es un video increíble. Se los recomiendo. Es terminando la sesión. Quiero agradecer a Nissim. Tenemos Zoom y es tan lindo. Estamos muy emocionados. Y nos dijo, no creo que están más emocionados que yo. Y nos dijo que él está aquí para compartir su vida con todo su corazón y hacer un gran Kiddush Hashem y acercarnos más a Hashem. Los dejo con un videoclip primero que nada para toda la gente que no conoce a Nissim Black, para que vean quién es y en qué se convirtió. Y después de eso, comencemos a escuchar a la historia de Nissim. Gracias y espero que lo disfruten. This place is a dope. We are royalty. We must go back to our place in Kiswana. No. We are staying right here. This is the motherland. Es la tierra donde nacimos. Yeah, here we go. For the motherland. Yeah, we gon' play it louder to the ceiling, yeah. Yeah, we gon' blow the roof off the building, yeah. Yeah, we gon' play that motherland bounce. Check it out now, motherland bounce. Check it out now, motherland bounce. We baba. Black and get a shopping with a Sammy Davis cousin. Tried to dodge the industry, but now my name is buzzing. They all saying that I'm conscious. I say that it's nonsense. It's my hope that I know you. My desire that I show you. Gratitude that I owe you. Cause I was in that creeper's no-go until you came and dust off and revealed my spark. I was searching for the essence of existence, wanted to find you, but I didn't see an entrance. I came from a distance where everything was different. I called out to you and you showed me that you listened.
From then we became best friends. I gave my all to you when you showed me who I am. I am staying by your side to bask me in light. In your mercy I reside. Yes, you are my only help. God, please help me, 'cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, 'cause I just wanna grow, yeah. And I want you to take control, yeah. And have mercy on me. Will you pick me up again? That's that 120 music. I'm on it like you on it. I be there like Jackson's 5. You waiting, but you can't sit. I'm running behind the lines. Good friends be so hard to find. You know I be with you. We been cool since 99. We done had some issues. Everything we been through ain't nothing but a test of faith. We know that God sent you. We ain't failed it, we just cried. I have cycles on my side. Yes, I changed the way I think, but I still have you here inside. Near and wide, river flowing, hop inside. You know you so special. I left you for a few years and I really regret those. I can't make it up to you, but I can do my best though. I'ma show you to the world I'm holding. I won't let. If they let us in, yeah. I came for the dub, but not for the L. If they move it slow, then we gonna propel. I'm feeling so stuck like I'm lost in the jail, but I take a breath and then I exhale. I only go when I know that he's there, 'cause he in my heart, so I never get scared. If I'm feeling some way, then of course I'ma share, and I gotta do it like nobody cares. I wanna. Entonces, quiero agradecer a todos que están viendo. Quiero agradecerles a todos, a Share Chesed, a la institución de Share Chesed, que ayudó a que esto sea una realidad. Y quiero agradecer a Hashem por juntarnos a todos aquí. Quiero decir tal vez sobre... sí, hace 2 años, tal vez 1 año y medio, tal vez 2 años, que yo estaba, tal vez fue hace 2 años que estaba en Gibraltar, y mientras estaba ahí en Gibraltar, en un bar mitzvah, encontré con un rabino de Panamá, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue una experiencia increíble. Hablamos mucho sobre Panamá, me dijo cosas hermosas de la comunidad y me dijo que me iba a llevar a Panamá. Todavía no pasa, pero todavía lo tomo esta invitación seriamente, pero por las condiciones y la forma como está pasando, no estamos pudiendo estar juntos físicamente, pero estamos juntos virtualmente. Y Baruch Hashem es un comienzo. Que sea esto el primer paso para poder algún día estar con ustedes ahí, en contacto con ustedes en Panamá, en persona. Mi historia y mi camino es uno que no lo vas a encontrar todos los días. Yo mismo, yo vivo mi historia. Es difícil. Es interesante que todos lo interesante, pero yo lo vivo. Entonces, el poder ver cuánto esto ha sido, cuánto ha ayudado a la gente, cuánto esto ha afectado. Y entonces lo sigo compartiendo y lo sigo compartiendo con la gente y doy más detalles y con la ayuda de Hashem, no solamente voy a poder dar inspiración, sino voy a poder continuar con más cosas y más historias, que eso va a ayudar a toda la gente. Mi historia y mi camino comienza en Seattle, Washington, ahí en el noroeste de Estados Unidos. Y yo nací en una familia, padre y madre, que los dos eran comerciantes de drogas, mi papá y mi mamá vendían drogas. Yo estaba expuesto ahí a una vida, lo que llamamos una vida de la calle, desde muy temprana edad, y no había un lugar ahí real, según al Pía Teva, según la naturaleza, que me vaya a llevar a mí, que vaya a decir que mi vida se va a convertir en lo que es hoy en día.
yo fui como mi papá y mi mamá se separaron, la misma historia. Ellos fueron expuestos a violencia en la casa, violencia afuera y tratos de drogas y cosas así. No solamente cosas que vi dentro de la casa, sino cosas que vi en el vecindario. Entonces, esta forma de vivir se convirtió en lo que se llama normal. Era difícil imaginarse diferentes cosas fuera de eso, porque eso es lo que tú ves en tu vida. Sería como salir de, sí, como alguien que sepa la diferencia entre una vida normal y eso, pero vivir en esos barrios es como ir a la primaria, era como ir el camino de la escuela del camión mágico y ir a la casa del comedor de Scarface, de la mafia y drogas y pistolas y jugando dados afuera, música fuerte afuera. Mi casa era como el centro de no solamente traficantes, sino la gente venía a pasarla bien también con mis padres. Mis padres eran muy abiertos y recibían mucha gente, entonces pasaba muchas veces que, ¿saben? La gente entraba a la casa y a veces venían 40 personas durante el día, las actividades que pasaban ahí. Entonces mi casa siempre había gente, yo siempre estaba rodeado de personas. Y una de las cosas que me ayudó emocionalmente como niño, me puso en un lugar de no expresar mis sentimientos. No podía yo expresar mis sentimientos, como me sentía de las cosas. Me estaba acostumbrado que había mucha gente siempre y estaba acostumbrado a ver mucha gente alrededor. Y cuando llegó el momento de cosas en la vida que tenías que estar solo, era difícil para mí, no era cómodo. Y continuando con lo que estaba diciendo, la exposición a lo que yo tenía como 8 años y hubo una redada de la FBI y todos alrededor de mí con pistolas con ellos y le pusieron las esposas a mi madre y una pistola en su cara y el oficial era el del FBI y estaba vestido ya vestido para la escuela y cuando ya todos tenían las esposas, no sabía quién iba a estar ahí cuando yo regresara, pero imagínense cuando pasa algo cuando tú ves un niño que vas a mandar a la escuela en una forma dramática y regresas a la casa y todos ya se habían ido excepto mi madre. Era el tipo de cosas que yo estaba expuesto en mi vida como niño y eso me llevó a nosotros en mi vecindario. Es interesante porque no es ahora como era antes, pero había gente mayor, habían juegos, apuestas y cosas así. Empezamos un juego cuando éramos así y a pelear con otras personas, con las pandillas del otro lado del vecindario. Teníamos 8 o 9 años y copiábamos las cosas que estábamos viendo entre los jóvenes y todo lo que estábamos viendo. Entonces, después ocurrió también por este tiempo que mi abuelo vino a vivir con nosotros y eso fue grande porque mi abuelo, que descanse en paz, era un gángster él mismo desde la vieja escuela. Él vivió fuera de Chicago, eran negocios serios. Yo recuerdo como niño me decía, cuando yo era más joven, hijo, a mí me gustaba matar gente y yo era un niño de 8 años y me dice esto. Entonces, sabes, hablas es un shock, es a lo que estás expuesto, a cosas. Y también mi abuelo él fue el primero la primera persona que, como persona religioso, que pasó mucho tiempo de su vida en prisión. La mayoría de su vida la pasó en prisión. Quiere decir que hasta que él casi murió ahí y se hizo musulmán en la prisión. Entonces, cuando vino a vernos, yo empecé a rezar con él 5 veces al día. Me llevaba a la mezquita y me dijo que yo era musulmán. Yo le creí y mis padres no eran religiosos para nada. Entonces, no les afectó. Entonces, no les importaba.
no tenían mucho interés de cualquier manera. Aquí mucha gente, ahí vino mi abuelo, ya tenía yo 10 años, y regresó mi abuelo a prisión por un problema que tuvo, y hasta que él falleció se quedó en la cárcel. Y yo, para mí, hasta que tenía 13 años, a la edad de 13 años, 14, si alguien me preguntaba qué religión era, yo le decía que era musulmán. Sabía un poco de árabe cuando era niño porque tenía que rezar y decir bendiciones de la comida y todo eso en árabe, pero lo perdí, ya se me olvidó. Pero él era era una persona muy querido, muy cariñoso conmigo, muy cariñoso, un tipo de persona muy cariñosa conmigo. Y por eso también era difícil para decepcionarlo. Yo no quería decepcionarlo con eso. Y por eso, si me hablaba de la prisión y me decía, hijo, Shalom Aleichem, Salam Aleikum, y hablábamos, y no hablaba conmigo hasta que le contestaba de la misma manera. Era lo máximo que yo estaba conectado con algo espiritual. Fuera de eso, yo me estaba metiendo, ya estaba saliendo con la gente mala y haciendo cosas malas. Cuando ya cumplí 13 años, ya era un año de un tiempo de balanza de un adolescente, y yo no esperé para empezar a salir con mis amigos y a cambiar cosas. Y tenía 13 y me expulsaron del distrito, de la escuela del distrito. Me expulsaron de la escuela de Seattle, y entonces era difícil para mí. Apenas hablé con alguien que al ser expulsado, y cómo me sentí después de eso, porque nada podía hacer, me podía regresar a la escuela. Por el resto de los años de la secundaria en Seattle estaba dividido en 6, 7, 8 años. Era la escuela de secundaria prepa, pero en ese momento era muy difícil para mí entender, perdonar y quién era yo, porque dentro yo me sentía como que estaba siempre puesto al frente y no era lo que yo quería ser, sino que yo era una persona muy suave, con un corazón muy suave. Yo era un buscador, una persona que, ¿sabes? Muchas veces me encontré asustado de la gente. Tenía mucho miedo de la muerte o de hacer algo malo, pero mucho lo ocultaba y trataba de pretender ser algo que no era porque todos veían que era. No escondía mucho porque mi familia siempre sabía, yo sabía cómo prenderlo y apagarlo. Cuando yo estaba ahí, todos los asuntos de la familia y todo eso, no me estaba comportando ni cerquita de cómo me comportaba fuera de la casa. Entonces, el ser alabado en la casa porque era un buen niño y después ya, después no podían luchar conmigo porque era lo que yo vi. Entonces, ya después trataba yo de estar de una manera, viviendo una vida en casa y una vida fuera. Eran dos mundos. Después, a los 13 años, ya me expulsaron de la escuela del distrito de Seattle, y eso me puso fuera del asunto de la escuela, y iba a ir a otra escuela que era como una escuela alternativa para gente que terminaba, que no podía ir a escuelas normales. Eso no ayudó el caso. Tenía más pandillas, más violencia, más enojo. Iba a asaltar, a golpear a la gente en el camino a la casa o de regreso. Si no tenía dinero, sacabas un cuchillo y le sacabas el dinero. Yo iba con la gente que no era correcto y no estaba haciendo lo correcto. Y yo decía, no era una mala persona, pero tenía malas influencias que podía yo haber cambiado eso. Pero entonces una cosa bonita pasó en mi vida. En ese año, un amigo mío sabía que estaba yo en el campo de la música. Me invitó a un programa de musical en un lugar que se llamaba, es un lugar cristiano
donde eran misioneros y cantaban, una organización de misioneros y cantaban ahí. Ahí no me importaba. Voy a ir a hacer música y hacer mis cosas y estaba bien. Para este tiempo yo ya no sabía en qué creía como musulmán. Mi abuelo me dijo que era yo musulmán y yo rezaba cinco veces al día y iba a la mezquita como niño, pero era todo. Pero como yo empecé a este lugar, empecé a estar con curiosidad sobre, era otro tipo de cosas, otro tipo de religión y era otra cosa, no era como los musulmanes. Empecé a buscar qué era eso y me empezó a darme más asuntos en el asunto del Islam, a investigar más y al mismo tiempo estaba con los cristianos. Yo estaba en los dos lados, respetaba las dos cosas y me llevaban a un camp, me llevaron a un camp de los cristianos. Cuando fui, era un campo de misioneros que me llevaban a mí. Para mí me cambió la vida, Era tan bueno para mí que me sacaron de mi zona, de mi lugar donde yo estaba, de mi ambiente, ir a un ambiente más sano. Yo puedo parar y decir que si alguien podía ser encima del tiempo, porque yo tengo, si alguien pudiera hacer que el tiempo regresara 5 minutos no tengo ni tiempo ni nada, pero si ustedes me pueden avisar 5 minutos antes de que sea hora de terminar. Gracias. ¿Cuánto tiempo antes quiere que le avise para que ya va a terminar? Quiero tener por lo menos 10 minutos. Algunas preguntas. Es una oportunidad para hacer preguntas. Sí, sí hay oportunidad para hacer preguntas. Si quieres, podemos hacerlo. Hay miles de personas. Prefiero que lo que su corazón nos quiera decir es mejor. Entonces, 10 minutos, me das 10 minutos, una advertencia antes para avisarme que faltan 10 minutos. Ok, entonces yo estaba en un ambiente sano en este camp y la gente, saben, estos niños de todos lados, así, de todo Estados Unidos, especialmente del noroeste o hasta de California habían. Lo mejor de esto era que había una persona que hablaba, un conferencista que hablaba todas las noches y iba construyendo esto que hablaba de la religión, convertirse, ser cristianos, volver a nacer y todo ese punto. Pero él daba la vida de su vida, su historia, muy poderoso, y después nos iba a dar una lista de preguntas que cada uno regresaba a su cabaña y le explicaba y hablábamos esas preguntas. El motivo que era tan bueno era porque cuando tú creces en ese tipo, en una zona urbana, en un ambiente urbano donde estás expuesto a tantas cosas diferentes, nunca piensas piensas que vas a salir de ahí, que vas a hacer y vas a lograr otra cosa diferente a lo que viste toda tu vida. No vas a poder escapar de esa vida, no piensas que puede ser algo diferente. Entonces, el motivo por el cual es tan poderoso para nosotros es porque teníamos unos a los otros para hablar. Este vivía el mismo tipo de vida y el otro vive el mismo tipo de vida, pero ahora podías discutir las cosas como si no es normal, no es la única manera de vivir como vivía en mi niñez. Y tenía todas estas preguntas y eran tan poderosos que cada momento que era momento de felicidad y podíamos juntarnos, era mi momento favorito porque podíamos hablar y hacer preguntas o lo que sea. Entonces, como les dije antes, para mí era yo era siempre una persona profunda, un pensador profundo, entonces había muchas cosas que yo seguro siempre era un pensador profundo, entonces lo disfrutaba mucho. Entonces, poco a poco y mi corazón empezó a calentarse y después al terminar el campamento, ya me hice volví a nacer en el cristianismo, pero volví a nacer, tal vez volví a nacer como una persona, lo que quiera decir. Y yo estaba muy emocionado de eso, porque era una cosa es que puedes hacer una persona que se junta a tu religión, se une a tu religión, pero es todo el asunto, todo que tú vas a llamar y lo vas a hacerlo creer y hacerlo parte, son puntos extras para lo que ellos creen y son muy dulces,
gente muy dulce y individuos que los amaba y lo pensaba y me sentía como que estaba muy interesante, que si no tuviera esa experiencia en ese camp en mi vida, no me hubiera involucrado en todos los asuntos que me involucré, y hasta que yo me hice un consejero y empecé a ayudar en los camps y ayudar a la misión. Si yo no hubiera tenido eso, yo no sé qué sería mi vida. ¿Cuánto tiempo yo hubiera pasado hasta que yo hubiera estado en el cementerio o quién sabe? Entonces, era muy poderoso para mí. Una de las razones por las que era justo a tiempo, porque justo en ese año, me acuerdo, cuando tenía 13, me acuerdo mi primer encuentro profesional con el productor principal, estaba ahí en la zona. Eso me puso en un tipo de situación en la que quería la música y encontré uno de los productores y mis amigos y podíamos armar la banda. Entonces ahora yo iba a entrar a secundaria o prepa y ahora voy a prepa y eso me da la oportunidad. ¿Ves cómo me veía así como un tipo duro? Yo no era muy duro. Yo no tenía pandillas. Yo estaba en un equipo, iba a la escuela y estaba involucrado y estaba todo metido con todo eso. Era un cristiano y súper cristiano. Los otros tipos eran pandilleros, pero yo era el más duro porque se me veo con la gorra, pero es muy interesante. En el tiempo que pasó esta experiencia, yo voy a la prepa y no es una prepa normal, es una prepa que fue la última el nivel más bajo que existía en el sistema de educación americano. Tal vez puede ser que 5, 6, 7 niños blancos que estaban en la escuela, pero todos eran gente de color. No teníamos libros de texto, teníamos que protestar para que nos den libros. Es una escuela pública, el lugar que listo para, o sea, de alguna manera no nos daban las herramientas. Éramos los primeros en la nación de básquetbol, del equipo de básquetbol en nuestra escuela, en nuestra prepa, cuando yo estaba ahí. Y en fútbol americano era el número 1 en nuestra división en la ciudad. Y éramos increíbles atletas. Y de alguna manera, de alguna forma, el presupuesto nunca llegaba. Nunca tenían dinero para libros de texto. Teníamos uniformes para el equipo de fútbol y básquetbol, un estadio nuevo y no teníamos libros. No sé cómo funciona, pero es el tipo de ambiente donde yo estaba. Y como les dije, ¿saben? Ya me fui a la prepa y ya no estaba en la escuela del distrito. Ahí era una escuela normal. Ahí, como les mencioné, que me sacaron por 2 años. Se me olvidó decirles que aún después de ese campamento, terminé el 8º año en otra escuela alternativa porque no podía ir a esta. Era muy buena, tenían un programa ahí en la escuela. Tenía la música y a música increíble. Me involucré y era un lugar donde yo quería estar en esa edad. Entonces, cuando llegué a la prepa, estaba experimentando profundo en mi corazón que no quería volver a cometer ese error. Yo ya me había convertido, ¿sabes?, en más religioso, cristiano religioso y muy involucrado, y ya no quería volver a cometer el mismo error. Y yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a ser un niño tranquilo. Es parte de mi naturaleza, no es parte de mi naturaleza, pero voy a ser un niño tranquilo, sin problemas, no me voy a meter en problemas, no quiero ser el niño popular, porque eso me va a meter en problemas. Yo quiero terminar tranquilo, ya, frío, que nadie me conoce, y ya de esa manera yo voy a hacerlo con mi cabeza. Así yo decidí. Y un día había un rally en la escuela que hicieron una competencia de todos los diferentes clases, 9º, de 10º, todos los 11, 12º, o sea, toda la secundaria y la prepa, y hacíamos diferentes juegos. Una de las últimas cosas que hicieron antes de que terminaron con todos los juegos fue un
un concurso de rap, una canción con rap. Nuestra clase seguramente, mi clase sabía que cualquiera volteaba a verme. Tienes que ir a representarnos, tú eres el mejor en el rap. Yo decía, no, yo no voy. Yo decía, no, man. Sí, Black, tú vas, tú tienes que ir, tú eres el indicado para representarnos. Y yo no quería ir, pero era muy claro que hacia dónde íbamos, y después de eso era tan popular después de que fue una distracción para mí, para todo mi año, mi 9º año, y empezaba a cantar. Entonces lo hicieron algo que cada martes lo hacíamos. Era miércoles, íbamos martes, miércoles, no me acuerdo qué día era, y nos juntábamos y teníamos una batalla de rap, o sea, y todos iban a ver, ir a ver, y ir ahí a echar una batalla de rap, y algunas las perdí, unas las gané, pero tenía más victorias que pérdidas. Era muy bueno en eso, en el rap. Entonces, eso se hizo algo importante en mi vida. Y después, gracias a eso, también me distrajo mucho, aunque estaba involucrado en los asuntos, pero había algo ahí. Ya no me había involucrado tanto entre el rap y el fútbol. También jugaba fútbol americano. Entonces, yo me decía, estaba muy ocupado hasta que un día, ya esto fue un momento del quiebre, fue un momento, un lugar, una experiencia maravillosa. Ya estaba yo en el 10º año de la escuela y regreso para comer, regresé del camp y de repente entró a las puertas del hallway y de repente algo pasó. No sé qué pasó. La gente me seguía pidiendo, ya dejen de pedirme ya, porque ya no quiero estar rapeando. Pero entonces empecé a tener este sentimiento, no sé cómo describirlo, pero empecé a sentir y empecé a voltear a ver a mi alrededor como que estaba fuera de lugar. Como yo no pertenezco aquí, no sé por qué yo sentí esto, no sé, es gente que conocía casi toda mi vida desde que yo era un niño. Todos venimos del mismo vecindario, pero yo me estoy dando cuenta que a mi alrededor y tengo un sentimiento que no pertenezco aquí. Y algo me está diciendo dentro de mí que yo sé algo que aquí nadie sabe. Y no sabía lo que era. No sabía qué sabía, pero sabía que había algo aquí que yo sabía, pero no sé, soy fuera de lugar. Y fue algo increíble, un parteaguas en mi vida, porque nunca había pasado una cosa así. Como yo les dije, como yo niño, yo ya estaba fumando marihuana desde que era a los 9 años, ya estaba yo fumando marihuana. Cuando yo tenía 12, ya era diario, ya hasta vendía marihuana. Entonces ya la vendía. En el tiempo que ya tuve esa experiencia de los 13 años, hasta el tiempo, ya tenía yo 16 años, ya no estaba fumando nada. Entonces, tenía un viaje afuera y estaba sintiéndome, no sé por qué me siento fuera de lugar, si estaba con gente que conocía. Después de unos 15 minutos, y todo se fue ya 15 minutos así de sentimiento, ya se iba. Y el sentimiento que tenía fue tan fuerte que como que Dios quería enseñarme algo y no sabía lo que era. Entonces empecé a regresar con mi equipo y terminé yendo con grupos de compañeros, ir a México, a los orfanatos, yo era mijá de misionero y ya empecé a ir como misionero a diferentes misiones en México. Y era como un mecarev, trataba de acercar a la gente de mi escuela para que vayan a este lugar. Traje tanta gente, tantos niños, que me hice yo el misionero estrella de la misión. Y yo iba en el freeway y de repente la gente me veía. Y cuando vas en la misión, vas a las tiendas y cosas así, y me tomaban fotos, y luego estaba en las revistas
porque de las escuelas católicas y todo esto, me empezó a gustar que sea parte de mí. Era buena influencia para la gente. Entonces me empecé a involucrar en lo espiritual. Y lo que me refiero a lo espiritual, me hice muy, muy conectado con lo espiritual, diferentes creencias, pero empecé a rezar mucho. Tenía 16 años y me encerraba en mi cuarto y hablaba con Dios tanto tiempo que estaba rezando y bien, así todo. Y mis amigos eran gente que estaban ahí, que estaban, sácame de la caja, haz algo, porque querían ver que era humano, porque estaba yo tan metido. Y yo me dije a mí mismo, después de esto, una cosa hermosa que me sucedió fue que al siguiente verano terminé encontrándome con una mujer joven y Baruch Hashem, hoy es mi esposa y ya tengo 6 hijos con ella. Yo no la conocí desde que tenemos 17 años, fuimos novios y muchos años juntos desde la secundaria, prepa. Y encontré a mi esposa y era buena porque fuimos a las escuelas rivales. Entonces yo no podía encontrar a mi esposa cuando tenía 17 años, la conocí. Teníamos 17 cuando nos conocimos. Ya se me olvidó y también a ella cuántos años teníamos, pero esta experiencia y esa otra experiencia me puso en una de estas situaciones que de repente la música empezó a tomar parte de mi vida y estoy grabando más y más música y empecé a salir ahí y a hacerme más famoso con mi música y hice un demo y para hacer un disco con él. Empecé a hablar con estas gentes, buscadores de talento de mi música y era un hombre que se llamaba 56, que era y si alguien conoce a alguien que lo que ya estén trabajando, ya no quieren cosas nuevas, quieren gentes que ya funcionan. Entonces, como era lo más grande que había en este tiempo, vio que tenía potencial. Entonces me dijo, tal vez nos puedes mandar algunas grabaciones que tengas, pero quiero escucharte y quiero ver qué tal eres. Tal vez algunas maldiciones, unas groserías, unas palabras, que saca la bestia que tienes adentro, a ver, porque en el rap así se habla con groserías y así. Entonces yo no quería hacer esto, pero no era para mí esto, no es lo mío. Yo tengo moral, yo tengo valores, yo no quiero esto. Entonces esta proposición de un contrato de $500,000, y se pueden imaginar, empecé a maldecir muy rápido. Camiones, canciones, todo empezó a cambiar. Yo era el segundo en popularidad, empecé a sacar discos. Era un poco diferente, como dije, pero una de las cosas que yo me di cuenta fue que la gente que estaba alrededor empezaron a cambiar, a convertirse en más del tipo que empecé a salir con gente más que estaba envuelta en la religión y me empecé a dar cuenta que no, estoy siendo honesto con ustedes, eran gente buena en el corazón, pero tenían un diferente tipo de vida. Entonces en algún momento ya no sabía qué. Entonces eso me llevó a más confusión y me llevó a una confusión total de qué yo soy, porque ya estoy con esta niña, con esta muchacha, estoy saliendo, que iba a ser mi esposa, que era una mujer dulce, buena. Cuando me la presentaron, empecé a alejarme un poco de eso, pero por otro lado, cuando yo estaba con ella de una manera y cuando estaba con mi bandera de otra manera, y cuando estaba con la música me dio un tipo tenía que poner esta personalidad a ser otra vez, esta persona no era familiar para mí porque no era mi tipo de vida, yo estaba expuesto a otro tipo de cosas. Entonces, poco a poco empecé a convertirme en mi imagen.
lo que pasó fue que cuando empecé a sacar más discos y hacerme más famoso, empecé a realmente a engañarme de en algún momento que es lo que yo soy. Entonces, en ese tiempo más o menos, Hashem hizo a través de una ashgaha increíble que uno de mis mejores amigos, un amigo de los de Kinder, que nos separamos de las escuelas, pero yo me fui él se fue a vivir a un vecindario judío. Mi amigo se movió a otro lugar en el oeste de Seattle y nos veíamos de vez en cuando, periódicamente, pero era tan bueno que aún cuando estábamos separados, era una gran amistad. Yo lloré cuando nos separamos, porque es algo increíble, yo lo pienso de una manera más espiritual. Yo lloré de verdad, porque este amigo, ¿saben? No podía ver y salir más con él. Él se iba a mover a otra zona y se movió a otras áreas. Entonces tuvimos que ir a otras escuelas y literalmente lloré por esta amistad, en esta agonía y entender que en lo que yo estaba sucediendo y lo que estaba experimentando, porque mi amigo ya no podía estar con él y terminé, ¿saben?, en otra escuela. Y obviamente estaba yo en la primaria, luego me fui a otra escuela, encontré a otro gran amigo que eventualmente ese amigo fue el que se juntó con la esposa, con la historia de mi esposa. Es una cosa loca, pero de cualquier manera, entonces estoy ahí con él ahora, de 17 años ya tengo yo, y bajo las escaleras en mi casa, en mi estudio que tenía en la casa, y como tenía un hábito, de alguna manera, de una forma loca de ashgaha, con el tiempo, en este momento yo tenía un estudio en mi casa. No era un estudio por sí, pero como yo les dije, como tenía 13 años, tenía unos productores muy grandes y era muy conocido mundialmente. Y en el mundo pop, en ese momento ya estaba buscando gente más involucrada. Y tenía que mover el estudio a un lugar. Nuestra casa, ya sabían que no podía estar ahí mi estudio, necesitaba un estudio más profesional. Y dice, tú puedes tener todo el sótano y hacer una casa, y ahí mi hijo tenía que estudiar todo, mix, master, él tenía que hacer todas las cosas, tenía que aprender todo en el estudio. Él iba a estar ahí, en grande, en chico, en mi casa, en mi estudio, y tenía que aprender cómo hacer las mezclas y por eso teníamos gente que venía a la casa. Entonces, a los 17 años yo bajé las escaleras para bajar al cuarto de producción y había una persona ahí que estaba haciendo música y estoy escuchando y digo, wow, suena muy bien. Y me escucha, la gente me escucha a mí. ¿Este es tu CD ahí? Y tenía mi nombre y sí. Ahí está Devin Black, sí. Dice, yo soy BJ. Era mi mejor amigo. Desde el kinder lo reencontré. Nos encontramos y no lo creíamos. Fue una cosa increíble. De vez en cuando nos encontrábamos. Yo estaba en Seattle de vez en cuando, pero ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces nos abrazamos y fue una cosa mamás como nos abrazamos y estamos tan emocionados de vernos unos a los otros que estábamos haciendo música y ahora estábamos reunidos otra vez. Él estaba haciendo música, yo estaba haciendo música y yo soy un rapper, él es un productor. Ya, todo la ashgaha de Hashem. Yo hago rap y yo soy productor. ¡Wow! Él no se fue. Se quedó en mi casa una noche, 2 noches seguidas. Y le dijo a su mamá, me voy a quedar aquí. Para este tiempo ya no iba mucho a la escuela. Entonces, Hashem nos reunió con mi mejor amigo y estaba yo interesado porque fue interesante que él encontró, era mi esposa, que su hermana de mi esposa se juntó con él y salió con él y así salimos. Nuestras esposas son hermanas. Mi mamá tenía 37, ella falleció de la adicción que tenía a los narcóticos, de las drogas.
A los 37 años falleció mi mamá, una de las cosas más devastadoras que pasó en mi vida, porque mi mamá y yo éramos muy cercanos. Lo que pasó después de su muerte fue que me refugié en la música, me metí mucho, tenía que desconectarme de eso y no pensar en eso. Entonces me metí más y más música, más y más distanciado. Fue unas compañías grandes de discos y me despreciaron, no quisieron mi música. Yo estaba tan determinado que algo ocurra y hice todo en mi vida para probar, vender CDs arriba, abajo, y poco a poco empezó a distribuirse y empezamos un fuego. En el momento que jaló, ¡boom! Empezó muy, muy rápido y empezamos a salir en los medios y con detalles increíbles. No me acuerdo de todo, pero mis padres fueron las personas. Mi madre era una rapper, mi papá era rapper en los 980s. Ellos empezaron, cuando empezó a salir el rap, ellos eran raperos. Mis padres eran raperos, eran las primeras personas que hacían el rap en Seattle. Y entonces yo era parte de la historia. Entonces, ahora soy el hijo de ellos, de este y este. Entonces hizo mucho ruido y cosas así. Para este tiempo, cuando mi padre biológico, mi madre ya se había casado otra vez, ya hubieron varios cambios en mi vida y hoy él es profesor, un biólogo, un profesor de biología y tiene una organización increíble y para este tiempo ya hizo un cambio muy grande en su vida y yo pensaba de una manera indirecta que él cambió su vida y tenía mucha influencia en un efecto muy grande en mí también, porque él cambió su vida totalmente, entonces indirectamente de conversar con él. Pero entonces, aquí estoy sacando esta nueva música y todo esto y junté toda esta música, la fui editando y empezó a prender el fuego y había mucha gente que estaba atrás y siguiéndome, había mucha gente que querían ver y seguirme y todo y apoyarme y todo. Había otro rapper que decidió que tal vez de alguna manera que la gente estaba haciendo, yo solamente le deseo lo mejor a él y todo, él hizo una canción sobre mí, faltándome al respeto y en ese momento no era el momento para hacerlo, entonces éramos gente y yo estaba solamente haciendo rap de lo que estaba sucediendo y este tipo está haciendo rap en contra mía. Entonces, mi equipo en ese momento me protegían mucho, las gente que estaban conmigo, porque todos sabían que yo era una persona muy pacífica, yo no empezaba guerras con otros, tras de ser la persona que estaba buscando problemas. Yo era una persona muy decente, muy tranquilo. Para hacer una historia larga, corta, les voy a decir que esto subió en o me matas o te mato. Una situación muy difícil. Y de repente me hablaron un amigo que me dice, la policía te está buscando. Y dije, ¿por qué? Después descubrí que no me estaban buscando a mí, estaban buscando a un amigo que quería matarme. Después de que yo ya me fui de la escena. Se dieron cuenta que después de que se lo llevaron, las personas que estaban ahí habían matado al otro rapero, pero pensaron que yo los mandé a matarlos. Yo no los mandé a matarlo, pero pensaron que yo mandé a matar al otro, a este competidor. No tenían que venir a llevarme a mi vida. Entonces, fue la primera vez en mi situación, en mi vida, que yo no voy a ir a matar a una persona. Entonces, él va a venir a matarme si yo no lo mato. Entonces, me sentí roto, con el corazón roto, no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo, yo estaba sentado allí, sentado en mis rodillas y dice, ¿cómo me metí en este problema? ¿Cómo me metí en este problema del tipo que yo estaba involucrado en religión y rezar y ser una buena persona? ¿Cómo terminé siendo en esta guerra a muerte con esta persona? Y empecé a hacer Heshbon HaNefesh y empecé a llorar y a rezar y a rezar. Y después de un tiempo, unos días, recibí la llamada del otro tipo. Es un milagro. Porque creces en ese tipo de sociedad. La gente no te llama para ver si tal vez lo quieres matar o algo así. Es una situación donde que Hashem, la Ashgajá de Hashem estaba ahí, me pude hablar con él y encontrar la claridad. Después de esta claridad que hablamos, fue exactamente cuando yo me di cuenta para mí mismo que ese no es el tipo de vida que yo quiero vivir. Después de que colgué con él,
pasó más tiempo, empecé a rezar. Y pasó a un tipo de rezo día y noche, rezando todo el tiempo. Ir, salir, y quería rezar. Estaba tan agradecido que Hashem salvó la situación y no me metió en problemas, que empecé a rezar. Después de un tiempo, pasó tiempo que estaba en un grupo de estudio y después, ¿sabes qué? Yo tenía muchas preguntas porque yo estaba tan metido que yo llevaba mi Biblia y la subrayaba tanto que ya no tenía que subrayar más porque toda la Biblia estaba subrayada ya. Ya estaba toda marcada. Entonces, yo estaba muy metido, para decirlo menos, dentro de la Biblia, tanto de la parte del Tanaj como la parte cristiana. Empecé a agarrar la Biblia y a leerla. Empecé a recordarme todas esas preguntas que tenía. Y yo crecí en un barrio judío. No estaba adentro del Eruv, estaba afuera, pero no tenía el asunto, pero estaba cerca y al final yo caminaba hacia el shul a través de las sinagogas cuando iba a la escuela y estaba yo en el barrio. Y empecé a pensar, ¿sabes qué? Tengo que encontrar respuestas a mis preguntas. Jesucristo era judío, pero ¿qué fue primero? ¿Que los judíos? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que...? Entonces, yo estaba confundido. Empecé a buscar y a buscar respuestas. Empezó a pasar. Entonces, empecé a buscar y a ver todo lo que podría en el Internet. Y empecé a encontrar más información de la separación entre el cristianismo y el judaísmo. Y decidí, ¿sabes qué? ¿Por qué yo creo en esto? ¿Por qué creo en lo que creo? Vamos a ponerlo todo en juicio, en tela de juicio. Y empecé a verlo en la cristianidad y empecé a ver el texto y ver más profundamente. Y empecé a ver, lo primero fue que las fiestas es inconsistente esto, porque según las fiestas de los cristianos, ¿cómo llegamos al cristianismo después de todas las fiestas? ¿De dónde vino? Entonces, vino de aquí, del judaísmo. Entonces, ya si éramos el pueblo elegido y de repente ya no, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Cuál es la historia? Entonces, me empecé a verlo profundamente y a dedicar los padres de la iglesia, de aquí, de allá, y nadie tenía respuestas. Entonces, definitivamente, las Biblias cristianas y los textos judíos eran diferentes. Entonces, habían textos diferentes. 8 horas al día yo estudiaba los textos, pasaba mi tiempo a través de estos textos y llorando y rogándole a Dios por la verdad absoluta. Todo lo que la gente busca es una de 3 razones por qué una persona busca algo. Una razón es por qué una persona busca es porque tal vez no les gusta, tienen un deseo de algo y desean y encontrar algo diferente, otra religión diferente. Entonces es algo que les permite estar con sus ta'avot y mantener sus ta'avot, porque en su religión no las pueden tener. Pero hay otras razones por las que a veces yo acepto todo lo que el mundo dice que es verdad, que puedo encontrar algo de una manera totalmente contradictoria. No lo puedo aceptar porque si lo acepto en el mundo está totalmente diferente con lo que yo pienso. Entonces encuentras otra nueva filosofía que piensa que lo que yo digo está bien porque yo lo acepté, yo me cambié esto. Entonces hay un tercer tipo que ese es lo que yo era. Yo estaba en este estado de una persona que busca por la verdad. Y lo que digo, buscar la verdad, significa que no hay nada apegado a eso. Solamente hay que encontrar la nekudá, el punto de la verdad. El punto de la verdad para mí, yo lo encontré. Lo que sea, yo lo voy a hacer. Y yo voy a someterme a eso y toda mi vida a esa verdad. Porque yo estoy atrás de la verdad. Yo no estoy buscando una nueva religión, no estaba buscando el judaísmo, no estaba buscando nada. Yo solo estaba buscando por Dios. Solamente estaba buscando la verdad, la manifestación verdadera de Dios en este mundo. Y es lo que estaba buscando. Entonces, se sentaba por 8 horas viendo diferentes textos y no era suficiente. Lo estudiaba, iba viendo cosas, videos en YouTube, estaba buscando todo lo que podía, aquí, por allá, todo lo que había.
y buscando tratar de encontrar en mi cerebro y en mi cabeza hasta la noche y no podía ni pensar hasta que me sentaba y me quedaba dormido y me volvía a despertar y otra vez iba 3 días seguidos sin comer, iba buscando y buscando hasta que vi lo que David Amelech, la historia de David Amelech, que él estaba ayunando y vi todos los ayunos de Daniel, era ayunado. Entonces yo decía, mira, si ellos ayunaban, yo también, si buscaban las respuestas, y empecé a ayunar 3 días seguidos en este tiempo, en otro tiempo. Entonces me encontré a mí mismo en una situación en la que me sentía muy, muy espiritual, muy, muy abierto. Mi corazón estaba tan abierto y tan sensible buscando la verdad que cada conversación, no les puedo empezar a decir, no les puedo explicar la cantidad de Ashgajá Pratit que estaba pasando en mi vida en ese momento, que me estaba llevando a toda la respuesta, cada pensamiento que tenía y otra pregunta que quería buscar o cualquier cosa, lo encontraba fácilmente. Estaba en el Tanaj, siempre me estaba contestando un simple texto, alguien me daba un mensaje de cualquier cosa y yo estaba en un lugar, en una situación de sensibilidad espiritual que hasta el momento que nunca había experimentado una cosa así. Para hacer una historia larga, corta, le empecé a dar a mi esposa una de las cosas que yo estoy estudiando y me dijo que estaba loco. Mi esposa creció en otro tipo de... Ella dice, pensó que me estaba yo volviendo un tipo de loco, no sé. Pero ya cuando hacíamos Navidad, nos acabamos de casar, hemos estado juntos por años, pero ya nos casamos, teníamos nuestro primer hijo y todo eso. Entonces ella dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambiaste? Entonces me dijo algo y empezamos a estudiar. Como yo les dije, mi mejor amigo ya estaba saliendo con mi cuñada y se casaron un año después que nosotros. Antes de que lo sepas, ya estábamos en una isla solos y leer la Torá. Y el texto estaba hablando de Shabbat y es el sábado. No es el domingo, es el sábado. ¿Qué estamos haciendo? Entonces la Torah nos dice que no puede trabajar. Entonces empecé a dejar de hacer audiciones en Shabbat. Después estuve un poco decepcionado de que dejé de hacer las audiciones en Shabbat. Después ya no hacía conciertos en Shabbat. Y los judíos por Jesús, y entonces me abrió al judaísmo. En este momento empecé a leer la Biblia y empecé a dar la cuenta que Hashem quiere al pueblo judío y también creo esto. Entonces empecé a confundirme y ya no sabía, era muy, muy, muy tradicional y hice muchas cosas que eran ortodoxas. Rezaba en el libro de ArtScroll y entraba un Beta Knesset como un Sefer Torah real y una cosa real, y era algo muy, muy, una exposición totalmente diferente. Para poder llegar a este lugar y entender el judaísmo, para poder ver las cosas que yo estaba estudiando en este lugar. Entré ahí y empecé a ver más cosas judías. ¿Y qué pasó? Todo lo que ponía salía Chabad luego. No importaba qué ponga, salía Chabad. Ponía Michael Jackson, salía Chabad.com. Entonces, empecé a ir con Chabad.org y había un video ahí que me cambió todo para mí. Chabad hizo un video, no sé quién lo puso ahí, pero nadie sabe que... Espero que esta historia sea conocida y que la gente sepa qué es lo que pasó, y agradecer a la persona yo personalmente porque me cambió mi vida. ¿Qué fue? Era un video de Chávez. No teníamos idea de qué es Chávez, de qué es Shabbat. Entonces no sabíamos nada de Alajá, cómo se ve, qué es Shabbat, qué es esto, que nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Y tenían un video de 20 minutos de Shabbat y mostraban todo. La mesa y la jalá y el vino y el kiddush. Y yo estaba sentado ahí viendo este video y yo vi este video más de una vez y empecé a llorar como un bebé, llorando como un bebé. Y tenía yo ganas, tenía deseos de cuidar Shabbat. Entonces empecé
inmediatamente. No sabía nada de kasher ni nada, pero empecé a comprar jalá y compraba un vino de Manischewitz, de un jugo de uva, y hacía una mesa bonita. Y eso llegó a un punto de que cómo se siente Shabbat, quería experimentarlo. Entonces fui a Chabad.org y vi muchas cosas videos de Rav Kaplan, Rav Kaniensky, y sobre Tania. Mi cabeza empezó a abrirse, a decir, wow, está profundo esto. Y empecé a aprender, a estudiar más, a estudiar alajá. Empecé a estudiar alajá y ahora empiezo a ver de la alajá empiezo a ver las palabras del Kitzur Shulchan Aruch y cosas así. En ese momento, yo y mi esposa y mi cuñada y mi mejor amigo, todos empezamos a compartirlo con el otro y empezamos a ver esta congregación, este lugar. Y después de eso, fui con un rab en Toronto que le dije que quería ir a sus conferencias. Rab Eli Cohen, es un rab de Chabad, y rab Meir Skovak, y que él nos estaba enseñando judaísmo, y fui a varios lugares por primera vez. Ahí estaba ya con rabinos y no con cosas cristianas revueltas, y pude entender qué era la diferencia y hablé con ellos de una manera y aclarar lo que yo estaba sintiendo y todo. Pero ya no iba a regresar a la congregación. Ahí rezábamos en la casa por un tiempo. Mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Yo realmente siento que quiero ser judía, quiero convertirme. Yo estaba tan emocionado porque ella tenía ahí ese sentimiento, ella sola, y estábamos creciendo juntos, y ella lo dijo primero. Yo estaba dudando porque yo me dije, ¿sabes qué? Yo crecí en un barrio judío y yo vi niños en negro, pero no vi negros en negro. Entonces era una ashgajá increíble, y al final terminé en una tienda comprando, y de repente escucho Shabbat Shalom, brother, y veo un judío negro y con una sonrisa en su cara. Nos invita para Shabbat. Fuimos a su casa para Shabbat, y la misma semana en el camino a su casa y después con otro yehudí tuvimos una conversación, se conocían, rezaban en la misma sinagoga, y ya tenemos otro lugar para ir al siguiente Shabbat también. Entonces, despacio y poco a poco crecimos, y nos fuimos acercando con los rabinos, a otro rabino, terminamos con otra persona del vecindario, y las dos familias teníamos un hijo en ese tiempo, y fuimos creciendo poco a poco, y nos empujamos unos a los otros, y Baruch Hashem, es una cosa hermosa. Un punto más, una última historia, que para cerrarlo, el rab nos dijo que cuando nos movimos ahí al vecindario, era muy caro para moverse a la parte judía de eso. Entonces estábamos todos en una casa, y cuando íbamos allá al Bedín, el rab nos llamó para una junta y nos dijo, es increíble que ustedes se amen y se entiendan uno al otro y viven en el mismo lugar, pero tenemos un problema. Como son dos diferentes familias y van a ir al Bedín separados, si una familia termina con la conversión antes que la otra familia, entonces vamos a tener un problema de kashrut, van a tener un problema uno que cocina en la cocina, y los Yamim Tovim, cómo van a ser también. Es muy complicado todo el asunto. Entonces, si ustedes tienen que encontrar una propia casa, entonces arreglamos que encontramos otra casa, que ellos se quedaron en una casa, nosotros nos quedamos en nuestra casa, y todo funcionó muy bien. Llegó el día para ir al Bedín a convertir en mi familia. Fue primero. Hashem iba moviendo los hilos poco a poco. ¿Qué pasó? Justo después de que mi familia terminó, el día que terminamos la conversión, unos días después, mis cuñados iban a ir al siguiente mes. Solamente tomaban candidatos de Gerut, que vayan al Gerut una vez al mes. Hashem arregló la ashgaha que pase de una manera que mis cuñados, algo pasó en Kashrut, que mis cuñados solo fueron unos días después de que nosotros terminamos, en vez del siguiente mes. El Ab Bedín estaba tan impresionado con esas dos familias, y
se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, que dijo, esta es la cosa más maravillosa que yo pienso que debemos hacer las dos familias juntas. Entonces, Baruch Hashem, hace 8 años, yo y mi mejor amigo y nuestras esposas, que son hermanas, nos convirtieron juntos en nuestros hijos, fuimos a la mikve y desde ese día, después de eso, una semana y media después, tuvimos una boda después, las 2 hermanas se casaron el mismo día, Baruch Hashem. Nos casamos y ya nos casamos según ya como judíos. Toda la comunidad vino y salió, fue una cosa increíble, una experiencia maravillosa. La gente no estaban afiliados a la comunidad, gente que estaba muy afiliada a la comunidad, todo tipo de gente, todos vinieron a esta boda y estaban en esta boda para nosotros, la armaron para nosotros, no sabíamos cómo se hacía en ese balcón, todas las cosas que se hicieron y todo lo que era necesario, nos hicieron una boda. El Rab Ben Zaken, que era él también estaba ahí. El Rab del Bedín fue el Rab que nos llevó a través de este proceso de conversión y fue como un padre para las 2 familias. La esposa de mi amigo y todos. Y Baruch Hashem, la historia debería de ser escrita porque después de esta conversión, hace 2 años y medio después de la conversión, que todos decidimos que es un punto que decidimos cambiarnos a vivir en Israel, las 2 familias, y gracias a Dios un amigo nos llevó a Israel para experimentarlo en el 2008 y nos movimos, nos fuimos a vivir allá a Israel, yo, mi esposa y las 2 familias, y fuimos a vivir en Israel. No sabíamos qué iba a hacer de Parnasá. Yo no tenía un departamento cuando me moví a Eretz Israel. Dijimos, nos vamos a ir a ese lugar juntos otra vez. Y después de que llegamos aquí, mis cuñados no tenían más que las ropas que tenían puestas y llegamos aquí y las 2 familias estamos aquí viviendo cada uno en otro departamento y tenemos todos nuestros hijos, están en escuelas hermosas. Una comunidad hermosa, Baruch Hashem. Y yo quiero decirles a todos que yo creo que lo principal que puedes llevarte de esta historia de mi historia es el hecho de que la forma que como comienza no quiere decir que va a terminar. Una persona nunca debe de renunciar, nunca debe de darse por vencido. Lo que hagas, especialmente cuando tiene que ver con acercarse y servir a Hashem, aunque sea difícil, nunca permitas que la gente que piensen que te vayan a decir así debe de ser, sigue insistiendo, weiter, sigue adelante, porque nunca te rindes, porque no importa lo que pase. Hashem al final solamente va a actuar en tu beneficio y solo va a poner las cosas que van a salir para ti. Entonces, estate seguro en tu camino y no dejes que otras personas te bajen. ¿Sabes cuánta gente me dice, tú eres judío, vas a hacerte ortodoxo? Yo no estaría aquí si yo hubiera seguido los consejos, si hubiera bajado mi cabeza, sino yo fui por Hashem y seguí adelante. Y ustedes, Bezat Hashem, que ustedes todos sean fortalecidos en el judaísmo, y espero que esta historia les haya ayudado a, por lo menos a alguna persona. Para mí me ayudó. Yo quiero ser honesto, yo no dormí ayer, les voy a ser honesto, estaba muy emocionado. Fui con un tzadik ayer y no podía dormir para ir al norte, y al final ya tenía que rezar en Netz y ya me fui al norte, y cuando regresé mi hijo tenía un sium. Después del sium tuve una familia con la revista de Mishpachá, y después con ustedes no he dormido, ni siquiera en el coche me traté de dormir, pero no he podido, llevo sin dormir todo el día, pero puse todo mi coaje en todo eso, toda mi fuerza en esta verja, que todos tengamos la fuerza de acercarnos al judaísmo y apegarnos a Hashem y unirnos completamente con Emuná Shelema, y tener mamash, ver el Bet HaMikdash con el Mashiach, Sidkenu Bimera B'Yameinu. Gracias. ¿Qué tan cerca? Ya quieren venirme
amarme. Quiero decirle algo. Estuvo increíble. No parecía que no haya dormido. Está la gente, les dijo que me ha hecho llorar, que fue increíble. Mamá, muchas gracias. Sabíamos que tenía usted corona, que usted tuvo el corona. ¿Cómo ha estado de salud? ¿Cómo está todo? ¿Todo está bien, Baruch Hashem? Quiero decirles que tienen que saber esto. Acabo de salir de la cuarentena. Entré al hospital y yo personalmente me enfermé al principio de las 3 semanas, el miércoles. Acabamos de salir de la cuarentena, salí del hospital. El Erev Shabbat, ahí me sacaron del hospital. Seguimos con la familia en cuarentena. Ya tenemos 3 semanas aquí, nos dejaron salir justo después de Tisha B'Av, el Shabbat Nahamu, salimos, podemos salir de la cuarentena. Tuve muchas subidas y bajadas con el virus, aún después de que pasó. Les digo que no dormí ayer hasta esta mañana. Me sentí bien después de que tuve el virus. Ahora sí me siento muy bien, me recuperé, mi esposa se recuperó, Baruch Hashem. Ya nos sentimos bien, pero ir del lugar de donde estaba, que tenía miedo de morir, y le llamé a mi familia, les dije, Jesús, que regresé del hospital, y grabé 8 nuevas canciones desde que salí, y estoy en fuego, estoy on fire. Baruch Hashem, podemos sentir que está usted on fire. Sí. Lo escuchamos muy, muy feliz. Voy a hacer una pequeña canción y ya después ya. Gracias. Vamos. Es mi esperanza que yo sé. Es mi deseo que les mostré gratitud que yo les debo. Porque yo estaba en ese lugar tan difícil y ahora salí del polvo y ahora puedo hablar. From a distance where everything was different, and I called out to you and you showed me that you listened. From then we became best friends and I gave my all to you and you showed me who I am. And so I am praying by your side to bask in your light and your mercy I reside. I won't let go even in a million years. You're there when I'm up, there when I'm down, and so I'm staying here. I won't let go, even in a million years. You're there when I'm up, you're there when I'm down, so I'm staying here. Thank you guys so much. Beautiful. Thank you so much. Thank you. Only brachas. All the best. Thank you to everybody that wrote in. I really appreciate it. Thank you. Bless you. Bueno. A todos quiero darles otra vez las gracias. Les vamos a poner un videoclip de Nissim Black en donde cuenta nada más, o sea, su sentimiento de cuando encontró a Hashem, más bien cuando lo estaba buscando, lo que sentía. Con esto me despido, vamos a dejarlo puesto, espero que lo disfruten porque realmente nos deja mucho para nuestra vida y como siempre les digo, ojalá la siguiente semana no haya este evento porque llegue el Mashiach, pero si no, por aquí nos vemos con otra historia impresionante. Muchas gracias. Shabbat Tov Mevorach. Sometimes I feel like I'm running in the world on my own, down and out, please help, I need you. My heart aches, I can't take it, no. I know that you're here right now, but you hide your face, and I can't wait to see you. My God, I seek you. I know that I'm imperfect, but I know that it hurts when in my life I don't feel you. I become another person, it ain't worth it, no. Fix me, only give me what I need to proceed to the place I should be. Open up the gates and make them wait on me. God, please help me, 'cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, 'cause I just wanna grow, yeah. And I
want you to take control, yeah, and have mercy on me. Will you pick me up again? Will you pull me closer in? 'Cause I just wanna know, yeah. And I want you to bring me closer, yeah. There's times when I feel down and out and I can't figure out why you do it to me, yeah. I'm surrounded on all sides, yeah. I tried to get back up, but I find that I fall maybe harder than before, yeah. God, I'm in war, yeah. I feel I can't get up now, 'cause every time I fall down, I'm fighting the enemy, and they won't let me break out. Heal me, wanna give me what I need to proceed to the place I should be. Open up the gates and make them wait on me. God, please help me, 'cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, 'cause I just wanna go, yeah. I want you to take control, yeah, and have mercy on me. Will you pick me up again? Will you pull me closer in? 'Cause I just wanna know, yeah. And I want you to bring me closer, yeah. I can feel you in my heart only sometimes, but I need you in my life right now, yeah. Can't move without you, I'm full of doubts, yeah. Show me what I can do when I only want you, when I only want truth, my king, yeah. You are my only help, yes, you are my only help. 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 God, please help me, 'cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, 'cause I just wanna go, yeah. And I want you to take control, yeah, and have mercy on me. Will you pick me up again? Will you pull me closer in? 'Cause I just wanna know, yeah. And I want you to bring me closer. God, please help me, 'cause I'm low and falling down, and I need you to pull me out, 'cause I just wanna go, yeah. And I want you to take control, yeah, and have mercy on me. Will you pick me up again? Will you pull me closer in? 'Cause I just wanna know, yeah. And I want you to bring me closer, yeah.